Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios del corazón, analizamos las parejas que nos roban el aliento y sobre todo, celebramos el amor en todas sus formas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un romance que ha cautivado a millones, una historia que nació en la pantalla pero que traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos mantuvo en vilo durante mucho tiempo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, hablar de Kerem y Hande sigue generando muchísima expectación y nostalgia. Y es que su química era innegable, tanto que nos hizo creer en un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué promesas se hicieron y cuáles se cumplieron? Y lo más importante, ¿qué cosas no sabíamos de su relación? Pues agarraos bien porque hoy vamos a desvelar algunos secretos, vamos a repasar los momentos más icónicos y vamos a analizar, con lupa, lo que hizo que esta pareja se convirtiera en un fenómeno mundial. Así que si eres fan de Kerem, si suspiras por Hande o si simplemente te encanta el salseo del bueno, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, no se te olvide suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar tu like si te gusta este contenido. Porque hoy vamos a hablar largo y tendido de esta pareja que nos robó el corazón. Empecemos. Vale, vamos a ponernos en contexto. Corría el año 2020, un año que todos recordaremos por razones, digamos, desafortunadas. Pero en medio de ese caos, surgió una luz, la serie Senkalkam, traducida al español como Love is in the air o ¿Llamas a mi puerta? La serie nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura, y a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Ya sabéis, el típico cliché del fake dating que nos encanta. Pero la magia de Senkalkam no residía solo en el guión, sino en la química incandescente entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que lo que estábamos viendo era mucho más que una simple actuación. Y no nos equivocábamos. Los rumores de romance no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las bromas constantes, todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban viviendo un romance de película fuera del set de grabación. Pero ellos, como buenas estrellas, mantenían el hermetismo y jugaban al despiste, alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Y aquí es donde empezamos a desvelar lo que no sabíamos, o al menos, lo que no era tan evidente de su relación. A ver, es cierto que eran profesionales y que su trabajo era actuar, pero había ciertos gestos, ciertas reacciones, que no podían ser fingidas. Por ejemplo, la forma en que Kerem miraba a Hande con una mezcla de admiración, cariño y protección, era algo que no se podía ensayar. O la manera en que Hande se reía de las bromas de Kerem, una risa genuina que contagiaba a todo el mundo. Además hay que tener en cuenta que el rodaje de Senkalkam fue muy intenso. Pasaban muchísimas horas juntos, trabajando codo a codo, compartiendo momentos difíciles y celebrando los éxitos. Todo eso inevitablemente crea un vínculo muy fuerte entre las personas. Y en el caso de Hande y Kerem, ese vínculo se transformó en algo más. Pero profundicemos un poco más en este punto. No se trataba solo de pasar horas juntos, sino de las condiciones en las que se desarrollaba ese trabajo. Imaginen la presión de estar en el centro de atención, de tener a un equipo de cámaras constantemente observándolos, de tener que dar lo mejor de sí mismos en cada toma. Ese nivel de estrés, esa exigencia constante, puede unir a las personas de una manera muy especial. Se crea una camaradería, una complicidad, que va más allá de lo profesional. Y en el caso de Hande y Kerem, esa complicidad se transformó en amor. Las largas jornadas de rodaje, que a menudo se extendían hasta altas horas de la noche, les permitían conocerse en profundidad. Compartían comidas, descansos, incluso momentos de frustración cuando una escena no salía como esperaban. Se apoyaban mutuamente, se animaban a seguir adelante, se convertían en el mejor apoyo el uno para el otro. Y todo esto, sin duda, contribuyó a que surgiera el amor. Pero ¿cuáles fueron esas promesas de las que hablamos al principio? Bueno, no estoy hablando de promesas formales, con anillo de compromiso y fecha de boda. Más bien me refiero a las promesas implícitas que se hacen en una relación, a esos compromisos tácitos de apoyo mutuo, de confianza incondicional y de amor verdadero. Y es que a lo largo de su relación, Hande y Kerem demostraron ser un gran apoyo el uno para el otro. Se animaban en los momentos difíciles, celebraban los logros juntos y se protegían de las críticas. Eran un equipo, una pareja que se complementaba a la perfección. Es importante recordar que ambos, antes de ser la pareja que enamoró al mundo, eran individuos con sus propias ambiciones y luchas. Hande, con su belleza y talento innatos, ya era una figura en ascenso, pero aún buscaba consolidarse como una actriz de renombre.
Kerem, por su parte, había labrado una carrera interesante, pero Senkalkapm le brindó la oportunidad de brillar con luz propia. El éxito de la serie, por lo tanto, no solo los unió sentimentalmente, sino que también los impulsó profesionalmente. Se convirtieron en un referente para miles de jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos. Y esa responsabilidad, ese peso que conllevaba ser una figura pública, también los unió. Compartían la misma carga, el mismo deseo de no defraudar a sus fans, y se apoyaban mutuamente para lidiar con la presión mediática. Por ejemplo, cuando Ande tuvo que lidiar con la pérdida de su madre, Kerem estuvo a su lado en todo momento, brindándole consuelo y apoyo incondicional. Y cuando Kerem fue objeto de críticas por su aspecto físico, Ande salió en su defensa, demostrando que lo amaba tal y como era. Este último punto es crucial. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, es implacable con el físico. La presión por cumplir con los estándares de belleza es enorme, y las críticas pueden ser devastadoras. El hecho de que Ande defendiera a Kerem públicamente mostrando su amor incondicional, fue un gesto que conmovió a sus fans y que demostró la solidez de su relación. Estos gestos, estas pequeñas acciones, demuestran que su relación era mucho más que una simple aventura pasajera. Había un amor profundo, un cariño sincero y un compromiso real entre ellos. No se trataba solo de una atracción física o de un romance mediático. Había una conexión a nivel emocional, una comprensión mutua que trascendía lo superficial. Se entendían, se respetaban, se admiraban. Y eso es lo que hacía que su relación fuera tan especial. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y a la que no hay una respuesta clara y definitiva. Porque al final las relaciones son complejas y a veces, por mucho que nos duela, las cosas no funcionan. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, tienen sus propios desafíos y complejidades. Y en el caso de Ande y Kerem, había varios factores que podrían haber contribuido a su ruptura. Se han barajado muchas teorías sobre su ruptura. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, ya que ambos estaban muy enfocados en sus carreras profesionales. Otros apuntan a diferencias en sus personalidades, ya que Ande es más reservada e introvertida, mientras que Kerem es más extrovertido y sociable. Y también se ha rumoreado la existencia de terceras personas, aunque esto nunca ha sido confirmado. La cuestión de las agendas es un punto importante. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevaban a viajar por todo el mundo y a pasar largas temporadas lejos el uno del otro. Mantener una relación a distancia es difícil, incluso para las parejas más sólidas. Requiere un esfuerzo extra, una comunicación constante y una gran dosis de confianza. Y quizás en el caso de Ande y Kerem, la distancia se convirtió en un obstáculo insuperable. En cuanto a las diferencias en sus personalidades, es cierto que Ande y Kerem parecían tener estilos de vida muy diferentes. Ande, más discreta y centrada en su trabajo, prefería mantener un perfil bajo y alejarse de los focos cuando no estaba trabajando. Kerem, por su parte, era más extrovertido y disfrutaba de la vida social, de las fiestas y de los eventos públicos. Esas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podrían haber generado tensiones en la relación. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, como si se les hubiera roto un sueño. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, en que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Y no solo sus fans, sino también la industria del entretenimiento en general. La pareja se había convertido en un símbolo de amor y éxito, y su ruptura generó un vacío en el corazón de muchos. Se perdía la ilusión de verlos juntos, de seguir sus pasos y de creer en la magia del amor. Pero la vida real no siempre es como en las películas. Y a veces, por mucho que queramos que algo funcione, simplemente no es posible. Y eso es algo que tenemos que aceptar, por doloroso que sea. Y aquí es donde entra en juego la madurez y la aceptación. Las relaciones terminan, a veces de forma inesperada, y es importante aprender a lidiar con el dolor, a seguir adelante y a no aferrarse al pasado. Es un proceso difícil, pero necesario para crecer como personas. Ahora bien, volviendo a lo que no sabíamos de su relación, hay un detalle que me parece importante destacar. Y es que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una actitud de respeto y cariño el uno hacia el otro. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, ni han alimentado los rumores o las polémicas. Este es un punto clave. En el mundo del espectáculo, donde los dramas y los escándalos son moneda corriente, Ande y Kerem demostraron ser personas maduras y respetuosas. Evitaron caer en el juego de las acusaciones y los reproches, y optaron por mantener una actitud discreta y elegante. Esto demuestra que aunque su relación amorosa llegó a su fin,
el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen intactos. Y eso es algo que habla muy bien de ambos. Porque al final las relaciones pueden terminar, pero los buenos recuerdos y el aprendizaje que nos dejan permanecen para siempre. Y es que aunque el amor romántico se haya desvanecido, es posible mantener una relación de amistad y respeto con una expareja. Requiere madurez, comprensión y la capacidad de dejar atrás el rencor y el resentimiento. Y Hande y Kerem demostraron tener esas cualidades. Otro aspecto que quizás no conocías es la influencia que tuvieron el uno en el otro a nivel profesional. Hande, gracias a la exposición que le dio Senkalkapm y su relación con Kerem, se catapultó a la fama internacional, convirtiéndose en una de las actrices turcas más reconocidas y solicitadas del momento. La serie sin duda fue un trampolín para su carrera. Le abrió puertas en el mercado internacional, le permitió trabajar con reconocidos directores y productores, y la convirtió en un ícono para miles de personas en todo el mundo. Por su parte, Kerem también vio impulsada su carrera, consiguiendo nuevos proyectos y consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Es innegable que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, les benefició a ambos a nivel profesional. Su popularidad creció exponencialmente y ambos se convirtieron en figuras muy demandadas por las marcas y los medios de comunicación. Además, hay que destacar el impacto que tuvieron en sus fans. Hande y Kerem se convirtieron en un referente para muchas personas, que veían en ellos un ejemplo de amor, de superación y de positividad. Su relación inspiró a muchos a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Se convirtieron en un modelo a seguir, en un ejemplo de cómo alcanzar el éxito y mantener la humildad. Su historia, aunque con un final agridulce, sigue inspirando a muchos a creer en la magia del amor. Y es que al final las parejas que nos tocan el corazón no son solo aquellas que nos hacen suspirar con sus escenas románticas, sino también aquellas que nos transmiten valores y que nos inspiran a ser mejores personas. Y Hande y Kerem, sin duda, lograron eso. Su legado va más allá de la pantalla, de los premios y de la fama. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede transformar vidas, de cómo la pasión puede impulsar carreras y de cómo la humildad puede mantenernos con los pies en la tierra. Pero más allá de la fama, del éxito y de la admiración de sus fans, lo más importante es que Hande y Kerem vivieron una historia de amor real, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y con sus desafíos. Una historia que, aunque no tuvo el final feliz que todos esperábamos, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos aquellos que los seguimos. Una historia que nos recuerda que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre vale la pena. Ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero compartir con vosotros una anécdota que quizás no conocíais. Durante el rodaje de Senkalkapm, Hande y Kerem adoptaron a un perro callejero al que llamaron Artemis. Artemis se convirtió en la mascota del set y en un miembro más de la familia de Hande y Kerem. Este gesto, aparentemente pequeño, revela mucho sobre la personalidad de ambos. Su amor por los animales, su sensibilidad hacia los más vulnerables, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Esta anécdota demuestra el lado humano y sensible de Hande y Kerem, su amor por los animales y su compromiso con las causas sociales. Y es que al final las estrellas no son solo brillo y glamour, sino también personas con sentimientos, con valores y con ganas de hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de hacer del mundo un lugar mejor, quiero recordaros que Hande y Kerem siempre han estado muy comprometidos con diversas causas benéficas. Han participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama, han apoyado a organizaciones que trabajan con niños necesitados y han promovido la defensa de los derechos de los animales. Su compromiso con la sociedad, su deseo de ayudar a los demás, los convierte en figuras aún más admirables. Este compromiso social es otra de las cosas que hacen que Hande y Kerem sean tan admirados y queridos por sus fans. Porque al final, la verdadera belleza reside en el interior, en la bondad y en la generosidad que demostramos hacia los demás. Y ahora sí, vamos con la conclusión. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue una historia de amor real con sus momentos de felicidad, sus desafíos y su final agridulce. Una historia que nos hizo creer en los cuentos de hadas, que nos inspiró a luchar por nuestros sueños y que nos demostró que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Su historia, aunque con un final inesperado, sigue inspirando a muchos a creer en la magia del amor y en la importancia de vivir el presente. Hemos desvelado algunas cosas que quizás no sabías de su relación, hemos recordado los momentos más icónicos y hemos analizado lo que hizo que esta pareja se convirtiera en un fenómeno mundial. Pero sobre todo, hemos celebrado el amor en todas sus formas, incluso en aquellas que no tienen un final feliz. Y es que al final, el amor es un sentimiento universal que nos conecta a todos, que nos inspira a ser mejores personas y que nos recuerda que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre vale la pena. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado,
que os haya entretenido y que os haya dejado con una sonrisa en el rostro. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os pareció la relación de Ande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue vuestro momento favorito de esta pareja? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que este es vuestro canal. Un espacio donde celebramos el amor, donde analizamos las relaciones y donde compartimos nuestras pasiones. Así que si te gustó este vídeo, no se te olvide darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí siempre tenemos salseo del bueno. Muchas gracias por ver este vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.